estamos, amigos, compartiendo con todos ustedes. Vamos a pasar a otro tema ahora que tiene que ver con la política, la economía, un textual de lo que dijo Pablo Moyano refiriéndose al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Dijo: Macri es Menem sin patillas. Escúchenlo. El gobierno está proyectando una ley del empleo joven que reemplazar a los trabajadores más antiguos por gente nueva, por chicos nuevos. Eso sería que miles de trabajadores quedarían en la calle reemplazados por trabajadores jóvenes. Advertimos, si es una mano del gobierno se equivocan. Es un ataque permanente del gobierno, no solamente a camioneros, a un montón de otras actividades por esta política económica de beneficiar a los empresarios, al campo, a la minera y perjudicar a los trabajadores. Bueno, la evaluación es que el 23 va a salir una medida de fuerza. Nuestra organización de camioneros va a pedir concretamente un paro nacional para el mes de octubre. Por esta política que se está llevando el gobierno, tarifazo, inflación, impuesto a la ganancia, despido, precarización laboral. Yo he estado con un conjunto de trabajadores en la Plaza de Mayo con los compañeros del CTA y bueno, son los mismos reclamos. Creo que va a ir aumentando a medida que el gobierno siga tomando esta medida y siga provocando, como lo hace el presidente, al decir que no va a haber reapertura paritaria. Es la misma política. Macri y Menem sin patillas. Creo que no hay duda. Bueno, tremendo textual le que dio Pablo Moyano, obviamente para quién se refiere a la presidencia de Carlos Saúl Menem en lo que ha pasado. Bienvenidos a todos, vamos a hacer un debate económico hoy, como siempre, ya están acostumbrados los domingos, ya en un ratito nos metemos en el debate político. Va a ser un tema interesante. Abro la mesa de esta forma. ¿Macri y Menem sin patillas? Bueno, son apreciaciones de cada uno y qué sé yo. Son otras épocas, me parece que son otras épocas completamente diferentes, desde lo económico, desde lo político. Me parece más de parte del discurso del sindicalismo argentino, ¿no? Que en vez de focalizarse en la productividad, en la competitividad, en que este país salga adelante, dicen frases para los titulares. Me parece bien, pero bueno, no me voy a poner a opinar de... Hay semejanzas porque digo, en el discurso, más allá, ir un poquito más allá de la frase que acaba de decir Pablo Moyano, en el discurso muchas veces ha referido que votar en este momento, cuando fue la campaña de Mauricio Macri, votarlo a Mauricio Macri era regresar a una política neoliberal o más de corte menemista en algún momento. ¿Se están ejecutando políticas similares? ¿Pasa lo mismo que en esa época o no es así? No, a mí me parece que son dos momentos económicos y políticos totalmente diferentes. Por supuesto que Macri, bueno, tiene seguramente muchas medidas como en lo que respecta a la deuda internacional o en lo que respecta a la apertura de mercado. Seguramente que uno lo puede relacionar con Carlos Saúl Menem, pero de ahí a decir que es Menem sin patillas me parece... ¿Exagerado? Que no, exagerado y que no, me parece que no vale la pena el análisis, ¿no? ¿Pablo? Sí, no, mira, me parece que Macri es todo lo neoliberal que se lo permite la relación de fuerzas. Está avanzando en un sentido estratégico que va hacia una mayor liberalización cambiaria, va a atacar las condiciones de vida y laborales del pueblo trabajador. Digo, la agenda que tiene es claramente neoliberal, las medidas que se han tomado de la liberalización cambiaria, el cepo, la quita de retenciones al agro y demás, son todas medidas en beneficio del gran capital extranjero y lo mismo que decía acá el colega, hay una escalada del endeudamiento importante que tiende a ser un componente cada vez más importante del gasto público. Entonces, avanza en ese sentido, hay toda una agenda de políticas de precarización y flexibilización laboral que se están discutiendo desde la ley del primer empleo que se quiere discutir en estos días en el Congreso para vender a la juventud como fuerza de trabajo barata. Se quiere discutir la industria del juicio, que en lugar de poner el eje en los accidentes laborales, en los rotos que le llaman en la fábrica, es decir, a miles de trabajadores que pierden sus atributos laborales por las condiciones en que se trabaja, quieren atacar lo que le llaman la industria del juicio, es decir, cuando esos trabajadores mueren y sus familias reclaman o son accidentados y dejan de poder trabajar, no puedan reclamar. Se está introduciendo la discusión sobre elevar la edad jubilatoria. Es decir, que el sentido estratégico de la política de Macri es neoliberal. Avanza todo lo que puede. Por suerte hay una relación de fuerzas donde hay luchas parciales, pero bueno, se está exigiendo a la CGT
Pablo Moyano siempre vienen amagando con un paro general que no llega, pero hay una relación de fuerzas y conquistas en la clase obrera que todavía no le permiten avanzar tanto como quieren. A ver, Damián, ¿es lo mismo? Ojalá pudiésemos decirlo de forma tan concreta que Macri es neoliberal. Me parece que ya a esta altura a mí me produce cierta sensación de que no es ni chicha ni limonada. No hay algo tan claro que diga Macri es neoliberal, ni tampoco es keynesiano, claramente, ¿no? Respecto a esto del empleo joven, a mí me parece que el debate estamos sacando el bochín por fuera del eje, porque debemos pensar en una Argentina donde incluir a ese joven y mejorar las condiciones de competitividad y productividad de nuestro país, ensanchando nuestra economía, haciendo crecer nuestra economía. Las condiciones hoy que ves en el mercado interno y en los mercados externos no son las mejores, ¿no? Y me parece que la fuerza joven es importante, pero me parece que lo que estamos sí perdiendo en esta etapa de gobierno es la agregación de valor en nuestra economía. Me preocupa el tema de las importaciones, obviamente, porque volvemos a resaltar el commodity. Y la fuerza joven puede ingresar, Nico, en ese commodity, claramente, porque vos ahí necesitas ingeniería genética, biotecnología, sistemas, software, algoritmo. Puede entrar, claro, pero tenemos que generar las condiciones para que el joven ingrese y no sea un sustituto de la fuerza de trabajo tradicional. Ahí vamos a hablar un poco de eso, obviamente, del tema de la importación y la exportación. Y quiero saber si, comparado con este textual, no sé si, Leandro, notás que es lo mismo o no. Digo, Pablo Moyano acaba de decir que Macri es Menem sin patillas. Más allá de la referencia, de la caracterización de un lenguaje político, que es el discurso que tiene él, en cuestiones económicas, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Mira, en principio en cuestiones económicas se podrían encontrar muchas similitudes. Yo pondría los pilares en lo que es el proceso de apertura económica, endeudamiento externo, y poner el eje de la economía en las finanzas como está de a poco haciendo el gobierno, que es algo que se hacía mucho en los 90 y se hizo en todos los países de la región, no solo en Argentina. Pero también comparto, como dijeron acá los colegas, que es una comparación anacrónica, me parece que es un poco tirada de los pelos, una exageración. Y también hay que dejarlo andar al gobierno en ese sentido, porque yo creo que se le ha pospuesto en el tiempo mucho algunas de las transformaciones que quería hacer. Entonces, en principio hay que dejar a ver cómo va a terminar esto, para qué lado va a salir. Y planteo puntualmente, porque me parece que hay algo que no está resuelto en el gobierno todavía, es si van a gobernar para los bancos o para los ojeros, digamos, como una disputa que tienen ellos que todavía no está saldada y que yo no me apresuraría a hacer comparaciones. Das un punto importante, porque en este gabinete económico que armamos acá los fines de semana, ya estuve el fin de semana pasado, hay diferentes pensamientos sobre las políticas que se tienen que llevar a cabo en la República Argentina. Vamos a empezar a hablarle a todos ustedes, o por lo menos en la voz de todos ellos, posibles soluciones. Porque si no, digo, en el debate por lo general siempre es la política o de la economía, quedamos dando meras opiniones y a veces obviamente yo lo que quiero que entendamos es si hay solución para estos temas. Tema, por ejemplo, tarifazo, que es algo que se lo ha discutido muchísimo a este gobierno, que ahora comienzan las audiencias públicas, que ahora en unos días nada más se va a estar discutiendo el valor realmente que va a tener el gas, por ejemplo, el viernes 16. Ahora, uno entendiendo lo que ha pasado, que le ha determinado un costo político importante al gobierno, una aranguren que ha tenido que ir a la Cámara de Diputados a dar explicaciones, los diputados han quedado poco conformes sobre las explicaciones que ha dado el ministro, y estas decisiones que les ha costado, digo, en la opinión pública al gobierno nacional, mucha bronca de la gente. El consumidor final, necesito que garpar tanta plata de luz, o voy a tener que garpar tanta plata de gas, y también para las pymes chiquitas. ¿Hay solución para este tarifazo o es realmente la medida que debían haber tomado en este principio de año, era la medida exacta que tenía que haber tomado este gobierno? No, a ver, me parece que hicieron lo que había que hacer, que era ajustar las tarifas, que me parece que incluso tenían el apoyo de la sociedad en su conjunto. Digamos, todos estábamos más o menos de acuerdo en que las tarifas estaban atrasadas y que había que ajustarlas. Nadie sabía bien cómo y evidentemente el gobierno tampoco, o al menos la medida que tomó fue políticamente incorrecta. O sea, fuese cual fuese el gobierno, debía tomar esta decisión económica de reajustar o por lo menos de, como ellos dicen, sincerar los números de las tarifas. Bueno, excepto que todos quisiésemos vivir en el corto plazo sin luz y sin gas y sin energía, había que tomar medidas. ¿A ese lugar íbamos? ¿A ese punto seguro íbamos? Que sí, tenemos la red de energía totalmente destrozada, tenemos un déficit energético que nunca se vio en la historia. Sí, teníamos una cuestión complicada, no solo en energía, aclaremos eso. O sea, vos decís, ¿qué soluciones podemos dar? Bueno, soluciones hay muchas, lo que pasa es que primero hay que corregir este desaguisado que han dejado la administración anterior, que no solo pasa por las tarifas, pasa por una cuestión de inflación que empezó con la administración anterior, pasa con
un banco central que estaba vaciándose de reservas, por una emisión monetaria que nos iba a llevar probablemente un 80 o 90% de inflación anual si no se corregía. Sí. O sea, me parece que no nos podemos limitar en el análisis en qué había que hacer o no con las tarifas, que fue un error de gobierno. Me parece que había un montón de... Igual yo creo que lo que hizo ruido en la gente es que subimos 500%, no, después lo bajamos 400, bueno, después lo bajamos un poco a la mitad. Digo, como que no había una tabla para decir realmente cuánto es lo que vale realmente, ¿no? Eso, vos fíjate qué interesante, ¿no? Macri va a China, al G20, y abre una cartera de inversiones, potenciales inversiones en nuestro país. Y en realidad, Xi Jinping lo primero que le tiene que decir a Macri es: Macri, ¿cuánto vale la energía en Argentina? No, yo lo voy a tener en octubre, el cuadro tarifario integral. Bueno, claramente, ¿por qué no ingresan inversiones extranjeras directo a nuestro país? Es porque claramente no se sabe todavía cuánto vale la energía hasta ahora. ¿Y por qué no se sabe? Bueno, no se supo porque se hicieron mal las audiencias, porque en realidad Macri, y esa es mi opinión, que venía con una visión desarrollista, no la está teniendo, Nico. ¿Por qué? Porque si las pymes tienen un 500% de aumento, claramente, por lo menos lo que fue la etapa de Frondizi y Frigerio en Argentina, que sí fueron netamente desarrollistas, fue seleccionar cuáles son los sectores de la economía, impulsar y subsidiarlos. Porque en cualquier país del mundo, cuando vos querés seleccionar un sector estratégico de la economía, los subsidiás. Los subsidiás. Ahora, vos me decís, ¿hay que subsidiar a todos? No, claramente no. De hecho, el 80%... ¿Estás hablando de subsidio solamente para la gente o para la industria? No, para ciertos sectores económicos de la industria. Bueno, esta tarifa social que existe ahora, ¿o no? No. La tarifa social es para residencial. Para las pymes no hubo ningún tipo... A ver, nada. Sí. Una fábrica de cerámica, Nico, para hablarle a la gente que está tomando mate en la calle. Una fábrica de cerámica tiene el 10% de incidencia del costo en el uso de gas. Sí. Cuando vos lo pasas a un aumento del 500%, ese costo pasa a ser el 50% de sus costos totales. En un momento de caída de las ventas minoristas del 6,8%, lo dejás fuera del mercado. A la pyme, ¿por qué? Porque la economía de escala no puede distribuir el costo al igual que una gran empresa. A ver. Sí, ahí primero un poco desarticular la visión acá del colega, digamos, de que no iba a explotar la economía. No sé qué indicador utilizarás para decir que íbamos a tener 80% de inflación anual. En principio me parece exagerado. De verdad que había varios desajustes macroeconómicos que había que corregir. Lo que me da la sensación es que explota el tema tarifas porque el gobierno quiso hacer, fue por todo, digamos, como se decía antes, fue por todo para el otro lado, digo, aplica la devaluación, quita las retenciones, es decir, sube el precio brutalmente de los alimentos y en ese contexto, que obviamente el mercado se retrae, abre las importaciones y encima quiere hacer un tarifazo del 1000%. No resiste por ningún lado, ninguna persona que más o menos entienda algo de política sabe que con ese esquema macroeconómico en 6 meses no podés salir adelante. Igual charlando que resignar algo de con muchos empresarios uno charla y te comentan de la administración anterior que realmente la negociación para trabar las famosas DEJA y las famosas importaciones masivas en algún punto eran hasta cuestiones a veces que simulaban ser el día de cómo se levantaba Moreno, por ejemplo, ¿no? Que ibas a negociar y te liberaba o no te liberaba. Que muchos decían, realmente, vos te sentabas a negociar y ya se levantaba para decirte que hoy se liberaban los containers que vos tenías en la aduana, estaba bien, pasaba tu mercadería y podés negociar o podés tirar un tiempo. Y si no era así, no podía. Digo, ¿cuál era el requisito? Parece como que son dos puntos exagerados. Y para analizar, digo, más allá del modelo político, estamos analizando el modelo económico, ¿cuál es el punto intermedio de todo esto? Donde se abre todo y entra todo, o donde se cierra todo y depende cómo te levantes, si te libero o no te libero. Bueno, ahí me parece que esa hubiese sido tal vez la discusión más interesante de todos, de dar, digamos, con la sociedad y dar en el ámbito político y económico, digamos. ¿Cómo hacemos para tener una administración del comercio inteligente? ¿Y cuál sería, Diego? Díganmelo ustedes, a ver. No, mira, yo creo que lo que vimos, porque está bien acá la introducción que hace el compañero a las políticas desarrollistas, lo que vimos en los últimos 12 años de kirchnerismo es condiciones extraordinarias donde se cumplieron los requisitos que decían los desarrollistas que se tenían que cumplir para que hubiera desarrollo. Hubo términos del intercambio favorable a Argentina. ¿Qué quiere decir? Que los precios de lo que Argentina exporta, soja y todos los productos agrarios, se incrementaron enormemente y por otro lado los precios industriales no se incrementaron, que es lo que Argentina importa, no se incrementaron en gran medida, por lo cual el comercio internacional fue muy favorable a la Argentina. Aquello se llama la restricción externa, que es los dólares, la escasez de dólares trabando el crecimiento económico, al menos por 12 años no ocurrió. Y sin embargo lo que sí ocurrió es que no hubo ningún desarrollo, a pesar de los subsidios a la industria, a pesar de los subsidios a las propias empresas energéticas, no hubo desarrollo, sino por el contrario hubo primarización de la economía. Pero para entenderlo, vos decís que en los últimos 12 años de gobierno kirchnerista no hubo desarrollo en la industria. No hubo desarrollo, hubo un crecimiento económico no acompañado por el desarrollo. En
el desarrollismo hubo un moderado desarrollo, si se quiere, que no es el mundo ideal, porque ese moderado desarrollismo de Frondizi y demás fue entrega del petróleo a las empresas extranjeras, fue represión a los ferroviarios para aniquilar las líneas férreas argentinas. Y en Argentina en los últimos 12 años no hubo lo que hubo en ese momento, que fue la aparición de algunas ramas industriales, como, no sé, es decir, la siderúrgica o la expansión automotriz. En la Argentina hubo un crecimiento económico, pero no aparecen nuevas ramas económicas, nuevas ramas industriales. Es decir, no hay desarrollo y por el contrario la economía se primariza. Lo que crece enormemente es la producción de soja, la minería, etcétera. La discusión de las importaciones es anecdótica, porque lo que expresa eso es una economía enormemente extranjerizada. Hoy de las 500 grandes empresas argentinas, más del 80% de la facturación corresponde a empresas extranjeras. Y eso lo quieren agravar, porque ahora Macri va a hacer Pablo, pero estos días un mini Davos. ¿Pero cómo se hace? Digo, vos charlás con cualquier pyme y hasta la pyme más chiquitita necesita algo que no se produce acá en el país. Digo, ¿cómo se hace? Porque ni siquiera las empresas que surgen producen para otras pymes. Digo, nosotros planteamos... El proyecto que planteó el Frente Renovador no era eliminar directamente las importaciones, sino justamente dejar para insumos, máquinas y herramientas y bienes de capital apertura e importaciones, pero frenar bienes de consumo, Nico. Porque bienes de consumo claramente te termina compitiendo contra el industrial en el mercado. Esto de traer cerdo de Dinamarca. Claro, exactamente. A eso se refería la ley. Fue, digamos, una exageración esto de se terminan de hacer las importaciones. Con lo que mencionaba Pablo, es importante también decir, Argentina tiene, creo que son entre 2.200 y 2.300 licencias no automáticas, y hablábamos de neoliberalismo. ¿Sabes cuántas tiene Estados Unidos? 4.500. Entonces, ser neoliberal, hasta te digo que me parece un término que está pasado de modé. ¿Qué es ser neoliberal un país? El más neoliberal del mundo, supuestamente, con 4.500 licencias no automáticas. El tema es cuáles son los sectores de la economía que Macri va a determinar desarrollar. Macri va a vender el poroto de soja o va a vender el aceite. Macri va a vender el poroto de soja o va a vender bioetanol. O sea, ¿no hay un norte todavía en la estructura económica argentina? A ver, a mí mientras que estemos buscando por los medios inversiones en el exterior y que a esa inversión no le podamos asegurar cuánto va a tener de rentabilidad, cuánto va a ser el costo laboral el mes que viene, porque no sabemos si vamos o no a reabrir paritarias, en principio no le podemos asegurar cuánto va a pagar la energía. Bueno, la verdad es que conseguir inversiones es muy difícil. Mira, yo ahí pondría el foco igual en la cantidad de empresas nacionales que ya están operando y que operan hace 12 años, no tanto en las inversiones, digamos. Sí, a ver, o sea, estoy preocupado por las inversiones, como estamos todos preocupados todos los economistas, porque no cierra la brecha externa sin inversiones extranjeras, o por lo menos no endeudándose como está haciendo el gobierno ahora. Pero digo, sí, igual mientras es una tanto tenés un tejido... ¿no? Por eso, ha pasado en cada una de las crisis argentinas. Ahora, mientras tanto tenés todo un tejido industrial ya desarrollado que lo estás destruyendo día a día, le estás poniendo un piso alto porque le está subiendo los costos con las tarifas y no se sabe qué va a pasar con el tipo de cambio acá a fin de año, y por el otro lado le estás poniendo un techo, lo estás, digamos, achicando, porque el techo son el precio de las importaciones. A ver, igual la competitividad pasa por otro lado, ¿no? Pasa por que el costo de traer un producto de Salta a Buenos Aires no sea el triple de traerlo de Europa a Buenos Aires. A ese punto quiero ir, la presión fiscal que es descomunal. Déjame ir un poquito al tema transporte, que también es un tema muy delicado para que las empresas y para que la gente también pueda consumir a un precio razonable. Y realmente hay una diferencia abismal, depende del lugar donde uno consuma, de la ciudad donde uno viva, lo que salen las cosas. Hicimos un informe esta semana. Argentina está 22% más caro que Perú, Brasil y Chile en promedio en alimentos y bebidas. Increíble. ¿Y por qué? Porque tenés una inflación de costos en dólares producida por qué? Presión tributaria alta. Año 2003, 23% de PBI. Año 2016, 38% de PBI. Infraestructura logística, nada, cero inversión. Rutas, caminos, ferroviario, puertos secos no hay. Cuando hablas de intermediación financiera alta, intermediación comercial, bueno, el hipotecame te muestra 5,1 veces del productor al consumidor. Cuando vas a lo que es la estructura de costos laboral, tenés una masa salarial con un sueldo con baja productividad por hora. ¿Dónde? A ver, vayamos despacio, porque de verdad que si uno empieza a analizar el panorama, la señora que está del otro lado se va a caer del sillón, me estoy imaginando, porque realmente es un panorama difícil, es complejo, y yo sé que ustedes cualquier soga que tiran siempre es un punto delicado de la economía, que encima tiene que ir de la mano de la política para que todas esas decisiones vayan tomando un curso relativamente cierto, por lo menos aceptado por todos. Tema
tema del transporte en la República Argentina. Nos desayunamos en enero con un primer aumento del 6% de las naftas y así casi hasta llegar a un 40% del total del año. El tema de transporte es algo muy sensible en el país. Si vamos al tema de los gremios, el gremio de los camioneros es uno de los más importantes que tenemos, que paraliza, y no por nada escuchamos a Pablo Moyano, que cada vez está teniendo más cámara, hablando un poco de este gobierno. Y por otro lado, digo, para el comerciante o para la empresa, ni hablar para aquellos que se dedican al transporte, es un tema que genera muchísimo costo. Desde la economía, es lo que ven ustedes, no solamente pensando en este año, que va a ser un año complejo, donde la gente va a llegar a fin de año haciendo quizá el balance de la inflación, de cuánto perdió su sueldo, de si reabrió o no reabrió paritarias, y muchas cosas que se van cruzando en la cabeza. De acá a los próximos años, la política de transporte, por lo menos de productos, de primera mano, lo que consumimos en el supermercado, ¿va a cambiar en algo o debería cambiar en algo la política del transporte en la República Argentina? No tenés, a ver, Nico, a ver, vos cuando analizás las variables de mercado, vos tenés precio, producto, canales y comunicación. Sí. Los canales de distribución son el área más sensible de la economía del futuro. Listo. Logística y distribución, tenés que ser eficiente en el mundo del futuro. Mal, muy mal. Tenemos un país de una gran dimensión y donde realmente si algo tiene que ir de Jujuy y Ushuaia es complicadísimo, es complejo. No hay sistemas ni siquiera ferroviarios, por lo menos para abaratar los costos. El transporte, el camión o todo lo que necesita para ponerse en marcha en un camión es carísimo. No sé si tiene algún familiar cercano, lo analizarán constantemente, lo que sale, lo que salga un tomate hasta que llegue a Buenos Aires, es realmente carísimo. ¿Y cómo se va aumentando el precio hasta que vas vos y lo compras en el supermercado y te preguntás, ¿por qué está tan caro? A ver. Es interesante lo que vos planteás, Nico, y fíjate la señal que da el gobierno en estos 9 meses, que básicamente toma casi 10 puntos del PBI en deuda externa, incluso endeudándose las provincias a tasas siderales en el mercado internacional, digamos, contrayendo dólares para gasto corriente en pesos. Sí. Y la obra pública está parada. Digamos. Y la única forma de solucionar el problema del transporte, en principio, es hacer obra pública, mejorar las rutas, mejorar los puentes. Por lo que habremos escuchado sobre el tema de la obra pública, estuvo parado porque estaban haciendo una auditoría. Estaban en la auditoría. ¿Cuánto tiempo tarda una auditoría, digo, de un gobierno anterior? ¿Cuánto se hace? Digo, porque esto es importante que exista. Obviamente que es importante que exista. Es una propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, incluso dijo auditar los 12 años de obra pública y, digamos, nadie recogió el guante. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer eso? Bueno, a ver, con los casos que se encontraron, que eran realmente dignos de una novela, la verdad es que si tardaban años en hacerlo hubiese estado bien también, ¿no? Estoy de acuerdo acá con el colega, mismo con lo que decía Damián. A mí me parece que si este gobierno, con la sociedad en su conjunto, no planteamos un proyecto a largo plazo, esto no va a tener solución. Vos pensá, solamente les doy un dato. Hay aeropuertos donde los aviones de carga no pueden aterrizar y que no pueden convivir con los aviones comerciales. ¿Por el estado Entonces, que de la pista, por el estado que están en las pistas, hay algunas que ahora las están arreglando, y puntualmente con la obra pública, en julio se empezó a reactivar un poquito, en agosto otro poquito, y me parece que el gobierno va a apretar el acelerador porque sabe, aparte del impacto que tiene en lo económico, solamente en los trabajadores de la construcción y el efecto multiplicador que eso trae en el resto de la economía. O sea que me parece que la obra pública va a estar en la tapa de los diarios de aquí a fin de año. Pero si yo tengo que analizar, digo, más allá, ahora seguimos con el tema de la obra pública, pero si tenemos que poner en la balanza de un país que soñamos por lo menos de acá a un largo plazo, trato de verlo así porque realmente, si vivimos el día a día, estamos realmente complicados. De acá a estos 4 años, pongamos, de este gobierno, ¿la política de transporte tiene que ser una política económica a determinar o hay cosas más importantes realmente? Mira, Nico, una cosa, quisiera responderte todo lo que vos preguntás, pero te lo voy a responder de otra forma. Son las dudas de la gente. De otra forma. Porque quiero entenderlos a todos ustedes, son los que saben. En muchos casos nos enredamos en discusión de variables, qué porcentaje X, y evidentemente Argentina tiene un problema de infraestructura, logística y de transporte, el sistema de transporte y ferroviario está destruido. Poco se habla de esto, ¿eh? O se habla en materia, digo, de seguridad, pero en materia económica se habla poco. Todo eso es cierto, el sistema de transporte, sobre todo ferroviario, está destruido, la logística no es buena, hay un sistema de puertos que está orientado íntegramente para la exportación agropecuaria y fundamentalmente de soja, o sea, está en manos privadas. Hoy la mayoría de los puertos, son los puertos que están sobre el río Paraná, en Rosario, que sacan la mayor parte del comercio exterior, están privatizados. Yo lo que te quiero decir que esos problemas de atraso económico, por eso yo fui a lo del desarrollismo que decía Damián. A ver. Hay un problema, ya exploramos 12 años donde el kirchnerismo supuestamente quiso
poner en el centro el empresariado nacional. Hay muchas discusiones, yo creo que las políticas que hizo no iban íntegramente en ese sentido, pero el eje de su sujeto económico era el empresariado nacional. Ahora Macri va a hacer un mini Davos donde llama a los empresarios del mundo para rematar la Argentina y que vengan ellos a hacer las obras públicas, la infraestructura. Están planteando una ley de asociación entre el sector público y privado para darle negocios al capital extranjero. Pero ya exploramos los 12 años de la empresariado nacional. Ahora Macri quiere explorar con el empresariado internacional. Bien, y ese proyecto fracasó en los 90. Sí. Lo que tenemos que explorar, y que es la perspectiva que planteamos del PTS en el Frente de Izquierda, es un gobierno de trabajadores que desarrolle un plan de obras públicas, como vos decís, que efectivamente reactive toda la infraestructura del país, ponga el centro en las necesidades de la gente, que haga los 3.500.000 viviendas que faltan para la gente que tiene déficit habitacional, ponga el centro del salario, si no, no hay desarrollo posible. Pablo, vos pusiste una cosa que es el gran problema de la Argentina, es la tensión entre capital y trabajo. No hay el centro entre industria nacional y no hay centro entre trabajador posible si no hay diálogo entre los sectores. Acá no hay un centro. Acá hay un lugar, una mesa donde tiene que estar también dos ese sectores. Diálogo. Ahora Prat Gay propone hacer un consenso social, un pacto social. Ese diálogo siempre conduce a callar los reclamos de los trabajadores y a poner de relevancia los reclamos de los empresarios. Si uno va a esos acuerdos, no sé si vos estás hablando del pacto social o de algún tipo de acuerdo o consenso, siempre son en detrimento de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Consejo Económico y Social, que no se dio, que me parecía un lugar muy interesante para que Argentina empiece a construir y a dialogar y a debatir. Pero la realidad que yo te digo, yo soy desarrollista, y la realidad que todos los países que se han desarrollado han tenido un diálogo entre el sistema empresario y el sistema trabajador. Vos ves el caso de Corea, el caso de Japón, el caso de Canadá, Australia, países, Finlandia, Suecia, países que han sido muy pobres, no han logrado construir una sociedad económica seria a largo plazo si no han podido esos sectores tener un diálogo. Ahora esperen un segundito. No me quiero ir de foco porque digo, las discusiones son realmente interesantes acá y tienen mucho para contar y tengo que ordenarlas para que vayamos siguiendo un hilo. Estamos hablando del tema del transporte y de la estructura. Por otro lado, está el textual acá diciendo Macri quiere rematar la Argentina o hacer un mini Davos o que vengan los inversores de afuera, ¿a cambio de qué? Y a cambio de qué la pregunta va, digo, en la política de transporte de acá a futuro, vayamos solamente por el transporte de la infraestructura, ¿es posible realmente que parte de la inversión vaya destinada a eso? A tratar de abaratar los costos de cuánto sale mandar, no sé, un tomate o un paquete de hierba, así nomás, lo digo, de Misiones a la provincia de Buenos Aires, que sea más barato, una incentivación a ese sector, o cómo se puede manejar. Yo creo que se puede hacer con un proyecto de mediano plazo, no se puede solucionar ni en un año y probablemente ni siquiera en 2 o en 3. O sea, tenés que tener mucho convencimiento y mucha fuerza política para llevarlo adelante. Y el gobierno está dando las señales totalmente opuestas. Un presidente que en todos los lugares donde le dan un micrófono lo primero que hace es denostar a los trabajadores públicos, decir que todo este tema de la industria de los juicios, siempre la productividad recae sobre las espaldas de los trabajadores. En este sentido, por ahí comparto un poco más la visión de Pablo, si bien tengo mucha diferencia con él, pero digo, en principio yo comparto lo que él dice. Acá si la salida competitiva es ajustar el salario siempre, y bueno, a la larga te va a terminar pasando lo que está pasando hoy, que se te desploma el consumo interno, digamos, es lógico. No está la discusión de la innovación que por ahí plantea Damián y también comparto, no está la discusión logística que estamos discutiendo acá, no está en la agenda política. Acá lo que se está discutiendo es salario en principio. Nos debe pasar a todos. Hoy es el Día del Maestro. De que todos fueron al colegio, que están mirando la pantalla de C5N, nos crearon a todos diciendo que Argentina es el granero del mundo, ¿no? Digo, de un sector donde había mucha producción, donde se exportaba al mundo, donde teníamos una gran cantidad de alimentos, que de hecho el campo es un motor realmente importante en nuestro país. En este momento la gente no entiende cómo va a un supermercado y 1 kilo de tomates le sale lo que le sale, que un paquete de 1 kilo de hierba le sale lo que le sale. Y a la vez el productor que hace eso todavía no puede comprender cómo poder mantener esa escala de producción que cobra nada. Digo, ¿acá quién tiene que estar? Nico, explíquenmelo, a ver. Vos planteás, bueno, el tema del supermercado, ¿no? Y yo lo que digo es, vos fíjate, ponele que logremos resolver el tema de infraestructura logística en nuestro país y mejorar los costos de transporte. En el caso, por ejemplo, de peras y manzana, vos sabés que del Alto Valle de Río Negro, la gente que vive ahí en Río Negro, por ejemplo en Villa Regina, en la localidad de Villa Regina, la manzana que compra viene al mercado central y vuelve a Villa Regina. ¿Vos escuchaste eso? ¿Cómo vuelve a Villa Regina? Claro, va al mercado central y vuelve a Villa Regina. ¿Por qué? Porque el tema no solamente es de logística, sino es estructural.
la estructura de intermediación comercial está desfasada. ¿Para qué tiene que venir acá? Porque el flete hace centro de abastecimiento en el mercado central y del mercado central vuelve a cada uno de los... se distribuye al resto del país. Y lo tenés a 15 kilómetros. Y no permiten, digamos, evitar esa intermediación comercial. ¿Por qué? Porque eso del productor al consumidor en Argentina ha sido un gran problema. Por eso en su momento se planteó el tema de hacer los mercados centrales en diferentes lugares, que para mí no es solución, porque la realidad no se puede desplazar a la venta minorista con una venta mayorista en todo el país. Para algo está el minorista, ¿no? Pero vos tenés en cuenta que el problema no solamente se resuelve con el tema de la logística, sino con la estructura comercial argentina. Macri quiere que Argentina sea el supermercado del mundo y tenemos graves problemas para hacer nuestro propio supermercado. Ahí está, bueno, ahí está. Este es el punto que yo quiero debatir. Digo, arrancamos recién por el transporte y ya lo vamos a plantear también en la mesa política, a ver qué sucede. ¿Argentina realmente puede ser definitivamente el supermercado del mundo o es solamente una cuestión de relato? No, de hecho lo ha sido en la historia argentina, hemos sido el famoso granero del mundo. Pero el mundo nos ha ido ahora. El mundo de hoy lo que pide es algo tan elemental como que tengamos productividad y que seamos competitivos. Y son dos cuestiones que no lo somos. Sí. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por cada 100 pesos que recibe un trabajador, que no me va a dejar mentir acá mi colega, el trabajador recibe 85. Y el empresario tiene que pagar 145. Entonces, en el medio hay 60 pesos que se los lleva el Estado en impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a salir al mundo? Acá no pasa por bajarle el sueldo al trabajador, ¿eh? Acá pasa por hacer modificar la estructura impositiva argentina para que seamos competitivos cuando abramos las fronteras y no nos invadan los productos importados, porque acá no los podemos producir porque los costos no nos responden. Necesitamos que el Estado nos saque las dos manos de encima, que nos está ahogando, para poder salir a competir al mundo y que nos bajen realmente la presión impositiva, que es porque los fletes y la logística depende, por supuesto, del producto, pero ronda entre un 15 y un 20% del costo. Todo lo demás, aparte de ser el costo de la producción, es la presión impositiva. Entonces, si dejamos que el Estado nos siga robando, como nos viene robando desde hace décadas, nunca vamos a poder ser competitivos, nunca vamos a poder mejorar la productividad y nunca vamos a ser ese granero del mundo o ese supermercado. Pero parece que la cuestión de los impuestos no es algo que jamás hubiésemos tenido la noticia de decir esto no lo vas a pagar más. Todavía estamos tratando de entender en la escala de ganancias qué va a pasar. Todavía sigue discutiendo cuánto pagás de gas. No sabemos cuánto pagamos de gas. Vamos a estar definiendo cuánto tiene que pagar un empresario por la producción de un kilo de tomate. Me parece que es un poquito, no digo utópico, pero realmente me parece que yo creo que el político argentino no tiene esa sensibilidad. Ningún partido político. Yo no sé cuántos políticos hoy van al supermercado. Bueno, y de vuelta lo digo. Igual una aclaración. Sí. Hubo sectores que efectivamente experimentaron durante estos meses reducciones de impuestos. Por ejemplo, las retenciones. O sea, no es que si no parece que acá perdemos todo. Por ejemplo, los exportadores de soja, que ni siquiera son los productores, o sea, son las multinacionales, Cargill y las que exportan. Esas son las que no compraron la producción con retenciones y exportan sin retenciones, o sea, se quedan con esa diferencia. En retenciones fue 5 puntos, pero maíz y demás las quitaron, pasaron al 0%. Entonces tampoco pensemos que acá nos estamos ajustando el cinturón todos, porque hay sectores que no se están ajustando el cinturón para nada. De hecho, han tenido grandes ganancias durante estos meses. ¿Alguien me puede explicar el porqué de la quita de retenciones a las mineras? Ayer me dijeron algo en el debate político que estuvimos analizando, que las mineras no es algo que les modifique la aguja económica, la quita de retenciones, sí les modifica la autorización o no a la explotación de los recursos naturales. O sea, la autorización para poder explotar, no sé, carbono, oro o cualquier mineral. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el lobby que se generó desde el gobierno de cualquier punto para decir no hay más retenciones para un sector que factura millones y millones y millones y después termina contaminando lugar que toca? Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina hicimos un informe respecto del impacto de la quita de retenciones y efectivamente lo que vemos es un poco lo que mencionás vos. El grueso del impacto de esa medida se lo lleva al sector agroexportador, o sea, no las mineras, o sea, es un monto muy chico en términos de partidas presupuestarias, mucha plata para la sociedad, pero en términos de asignaciones presupuestarias no es tanto. Y en principio lo que había era una lectura política que había que sacar todas las retenciones. De hecho, se sacó a todo e incluso generó, déjame aclararte esto, generó bastante desequilibrio dentro de las cadenas de valor, porque las retenciones tenían una lógica de eslabonamiento, es decir, se le cobraba más a los productos más primarios y menos a los productos más industriales, para fomentar que el tipo que tiene el producto primario se vea incentivado a vendérselo a alguien en el mercado interno, procesarlo y no exportarlo. Bueno, el caso del pollo es un ejemplo, como sacaron las retenciones al maíz,
se encareció mucho el maíz, que es uno de los insumos para los que producen pollo. La estructura de costos se le disparó. ¿Por qué estamos se cambia importando esto? pollo, digamos. Esa es la conclusión, digamos. Quiero escuchar otras visiones. Dale. No, a ver, me parece que con las únicas retenciones que critiqué que hayan sacado son las de la minería, porque me parece que eran las únicas retenciones que no empujaban la estructura de la explotación. Las retenciones de la minería las discutimos creo que desde el 10 de diciembre del año pasado, a ver si estaban bien o si estaban mal. ¿Alguien las entendió? Yo creo que fue un error porque no han generado ni exceso ni contrataciones de personal más de las que ya tenían, ni han mejorado los niveles de exportación, así que me parece la verdad que es un tema que el gobierno políticamente lo podría haber evitado. El resto de las retenciones yo estoy de acuerdo, yo tengo una visión del mundo económico que tiene que tender siempre a la libertad y a la quita de impuestos, y me parece que yo estoy de acuerdo en la quita de retenciones, me parece que tenía que darse. Yo creo, Manuel. No, sí. En Argentina hay que ver que desde los 90, si vos decís si es neoliberal o no es neoliberal, Macri, yo te dije, avanza en ser todo lo neoliberal que puede o le permite la relación de fuerza entre las clases sociales, digo, entre lo que los trabajadores se planteen frente a sus medidas de ajuste, y en ese sentido la quita de retención a las mineras es para dar una señal al capital extranjero. Digo, la minería es una de las tantas ramas copadas por el capital extranjero, que tiene un código minero muy favorable a la extracción sin ningún tipo de control por las provincias y del Estado Nacional, tiene una ley de inversiones que favorece que se lleven todos los recursos y los dólares y las ganancias que hacen con esos recursos y no dejan nada. Más allá de las denuncias que hacen los movimientos ambientalistas sobre lo que sí dejan, que es una enorme contaminación. Es lo que ha pasado en Bajo la Lumbrera, en Catamarca. Bueno, en San Juan, Barricol también. Claro, exacto. Que extrajeron cobre, dólares, cobre y oro, y han dejado solo ruinas, y mientras tanto hicieron ganancias millonarias. Entonces, lo que fue a decir Macri en China, lo de ser el supermercado del mundo, puede ser supermercado, vender productos mineros, lo que quiere decir, y lo que les reclamó Xi Jinping es que tenía gran interés en los recursos naturales argentinos. Es decir, que lo que se está yendo es hacia un modelo nuevamente donde el eje de la acumulación es la explotación de los recursos naturales. Lo que le falta a China justamente son minerales y alimentos, Nico. Y ahí sí viene la relación asimétrica. Por eso, a ver, me coincido con Manuel, la verdad que había que eliminar retenciones al agro, sí, pero no como se hizo. ¿Cómo se debería haber hecho? Mirá, extraigo soja. Por la eliminación de retenciones que te doy, vos tenés que hacer una reinversión de tus utilidades en la expansión del valor agregado del producto. Porque si no, no nos desarrollamos. Explicarlo más sencillo. O sea, yo Vos extraigo soja del campo. Sí, bien. Bien. Cuando extraigo soja del campo, la convierto en aceite de soja. Al convertir en aceite de soja, yo te pongo un cupo. Vos tenés que ir incrementando el desarrollo de valor agregado del producto para que esas retenciones yo te las siga otorgando. Porque si no, es una retención que favorece el aspecto rentístico de la economía, no el aspecto desarrollista. Pero hoy tampoco se incentiva eso. Bueno, por eso mismo, digo, me parece que la retención sirve cuando vos impulsás a un sector a que tome una determinada, porque le das el incentivo. ¿Saben para que igual siempre llego a la misma conclusión, ¿no? De realmente que esto no escapa a las puertas de lo que tu mamá o tu papá te puede haber enseñado, que el ejemplo realmente siempre empieza en casa. Y quienes están hoy representándonos, más allá del sector económico, político, son parte de las puertas de nuestra casa, son las decisiones que se toman acá. Yo todavía no logro entender, y esto lo voy a reiterar en millones de oportunidades siempre que tengo un micrófono y una cámara delante, o esté en la radio, obviamente. Yo no logro comprender cómo los funcionarios argentinos, sea el color político que sean, la gran mayoría, no sé si casi un 80% para arriba, tienen la guita afuera. La guita en la moneda que sea. Digo, porque si vos estás invitando a que alguien ponga plata en tu casa y vos decís, yo no te doy la seguridad de que la plata no la tengo guardada en mi casa, sino que la tengo afuera, la tengo en la casa de un vecino porque me siento más seguro, no sé bajo qué concepto realmente
pueden llegar a venir estas inversiones desde afuera. No solamente los políticos, estoy hablando del sector empresario, que tiene una gran responsabilidad sobre lo que acá pasa. Porque muchos dicen, son 50 millones de dólares. No sé si afectan o mueven la economía de un país. Pero si empiezas a sumar los 50, los 60, los 70, los 80, el movimiento por lo menos de capital interno que podría generar acá, y estoy pensando hoy, de vuelta, en el Día del Maestro, en los colegios, en los sueldos de los docentes, que tienen que salir a la calle a protestar, los médicos, y que se los denigra de esta manera, que son tipos que nos forman, que nos enseñan, que nos salvan la vida. Realmente, yo no sé si la palabra es bronca, es impotencia lo que genera. Porque parece que la clase política históricamente en la Argentina se nos ríe. Todo el tiempo se nos están riendo. Y parecen determinar que las decisiones económicas, más allá que sean a nivel macro, nunca impactan en lo micro. Porque un político, ¿cuántas veces va al supermercado? ¿Cuántas veces tiene que decir, no llego a fin de mes para pagar la boleta de gas? Nunca. Entonces digo, si realmente la generación de políticos que tenemos en la Argentina hacen política para enriquecerse, me parece que hay un sector que es la sociedad que está equivocada al ponerlos ahí arriba. Porque siempre siguen siendo los mismos y se reciclan de la misma forma. Y más allá de estas decisiones que yo escucho, que acá hay un montón de soluciones y depende del carácter del país que queremos, es la vara o la línea que tenemos que tocar, siempre llegamos a lo mismo. De que hay un montón de gente que no llega a fin de mes, de que hay gente que se caga de hambre, de que hay gente que realmente está esperando que llegue esta lluvia de inversiones, que llegue la lluvia de capitales, que haya inversión. Hay gente que está pidiendo laburo, que no tiene laburo, que está pensando a ver qué va a hacer, que tiene pibe, que tiene hijos, y realmente es preocupante. El tema de la incentivación, por ejemplo, al blanqueo de capitales, que va referido a lo que yo estoy diciendo, ¿funciona o no? Porque el otro día escuché una noticia y dice, un ahorrista blanqueó, fue el primer ahorrista, yo no lo podía creer, de verdad. O sea, la primera persona que se anima a blanquear, no lo podía creer. Era desde el extranjero. ¿Está funcionando o no está funcionando? Explíquemelo, explíquenselo a la gente, porque de verdad que indigna, llega un momento que te da impotencia realmente escuchar eso, es una burla. En principio no hay datos oficiales todavía, pero digamos los números que circulan por los medios y por la City es que por ahora está siendo un fracaso rotundo y sobre todo por la expectativa que había puesto el gobierno de recaudar entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, que incluso si uno mira bien la letra fina, la letra chica del blanqueo, por el único caso que entraría en dólares en caso de que los actores que quieren blanquear ingresen a unos bonos que hay para ahí a 3 y 7 años, pero que en general lo que se dice es que todos van a pagar la multa que hay que pagar del 10% y esa multa se paga en pesos, o sea que ni siquiera entrarían dólares. La multa por no blanquear le sale más barato que animarse a traer la plata de afuera. No, la plata la pueden dejar fuera, de hecho. Nico, en tanto en cuanto la tasa real de un ahorrista en argentino sea negativo, no hay posibilidad de blanqueo posible. Vos fíjate que seguís hoy con una tasa de interés en un plazo fijo que te está dando un 22-23% y una inflación interanual de 42%. No están dando las condiciones para que esos capitales vengan. Hay 400.000 millones de dólares afuera. Sí, un PBI. Y el piso, igual las condiciones y el piso son 20.000. Son 20.000 millones. Mira, yo lo que digo es, a ver, si vos pondrías un plazo fijo. No, pero es otra discusión, porque la persona de blanquea no pone un plazo fijo, pero digo, de hecho, hay bancos internacionales que están financiando a sus clientes VIP para que ingresen al blanqueo. Les prestan el monto que tienen para blanquear a 1% en dólares anual para que paguen la multa en peso y pongan todo a bonos argentinos que dan 7% bonos de largo plazo. Es decir, te digo rápido, pagan la multa. Y con lo que le prestó el banco la recuperan en un año. No tengo más tiempo y de verdad que les agradezco porque siempre están acá al pie del cañón, me encanta para poder explicarnos. Les pido una conclusión cortita, unos 40 segundos, no se excedan mucho porque no tengo mucho tiempo. A ver. No, por lo que decías vos de los políticos que ganan sueldos millonarios, eso es así y viven como ricos y viven como empresarios y por eso es natural, como los CEOs de este gobierno, Aranguren y demás, que gobiernen en favor de los empresarios. Nosotros desde el PTS, en el Frente de Izquierda, hemos impulsado en todas las legislaturas donde estamos que nuestros legisladores cobren como un docente con 20 años de antigüedad y así lo hacen nuestros compañeros Miriam Bregman, Patricio del Corro en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en todos los lugares donde tenemos legisladores. Pero no porque lo que cobre hoy un docente con 20 años o una docente con 20 años de antigüedad esté bien, sino para que sirva de ejemplo y muestre la inequidad que existe con lo que cobran los políticos profesionales. Hoy los presidentes cobran cientos de miles de millones
por jubilación. Los expresidentes los cobra Cristina, Adolfo Rodríguez Sá, por haber estado unos días en la Casa Rosada. Es una inequidad muy grande con lo que vive la gente cotidianamente. Entonces, siempre te insisto, el eje tiene que ser que el salario mínimo llegue a los 20.000 pesos, Bien. que todo el mundo tenga trabajo con un plan de obras públicas gestionado por los propios trabajadores, no por los Nicolás Caputo, los debidos, etcétera. Es decir, poner eje en las necesidades sociales. Gracias. Sí, a ver, Gracias, todo en su justa medida, ¿no? Que una expresidenta como la doctora Fernández de Kirchner, con quien tengo una enemistad profunda, me parece bien que cobre una jubilación o una pensión de privilegio, la verdad es que no lo veo mal. Con respecto a lo que decías de los políticos, bueno, el problema con los políticos los tenemos desde que Argentina se independizó, o sea que discutir si ahora los políticos son más o menos corruptos me parece inconducente la discusión. Con respecto a si alguien tiene 50 millones de dólares en el exterior y hoy forma parte del gobierno, bueno, la verdad es que si yo hubiese tenido 50 millones de dólares y los hubiese hecho honradamente, probablemente también los hubiese tenido en el exterior, porque si hay algo que ha hecho el sistema financiero argentino fue siempre hundir al ahorrista y siempre quedarse con los ahorros de la gente, por lo cual... Si los tuvieras, ¿los pondrías acá o no? Bueno, a ver, si fuese político, por una cuestión política, seguramente los traería. Bueno, ahí está, digo, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Poner que vos seas un ahorrista, pero por una cuestión política. Decís, bueno, los quiero tener afuera porque vos con tu plata podés hacer lo que supuesto. quisieras. Ahora, estando en una función pública, está mal. Está mal porque, Sí, a ver, ¿bajo qué discurso le tenés que decir a la gente blanquea que yo no blanqueo? Digo, el tipo que también tiene guita afuera, viene un funcionario, presidente del Banco Central, y te dice, vení y trae la plata, que te vamos a dar beneficios económicos. ¿Bajo qué palabra te puedo decir que traigas plata si la tenés afuera? Sí, igual mucha de la gente que tiene, como bueno, no los vamos a nombrar, pero los funcionarios que todos sabemos que tienen dinero en el exterior, lo tienen en muchos casos blanqueado y ya los tienen en sus declaraciones juradas, ¿no? Sigo creyendo en que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero por supuesto que políticamente el dinero lo tendrían que traer, más allá de que, como hablamos la otra vez acá con vos, no mueve el amperímetro y me parece que eso no impide que vengan o que no vengan inversiones extranjeras. A ver, Una breve reflexión, como quien dice, nos dejamos llevar un poco acá también por el canto de sirena, digo, y aclarar que el eje tiene que estar puesto en la industria y puntualmente en las pymes. Hace poco también sacamos un informe desde el CEPA también que mostramos que las que más están reteniendo empleo actualmente son las pymes, o sea, que se están poniendo al hombro el tejido industrial nacional. Entonces, acá hablamos mucho del agro, de la agregación de valor, de la biotecnología. 400.000 puestos de trabajo registrados genera. ¿Qué hacemos con el resto de la gente si nos vamos a especializar? Vamos a ser el supermercado del mundo. Repito, y para concluir, el eje tiene que estar en las pymes que tienen urgencias y cuestiones coyunturales y que no pueden esperar a largo plazo, ni la llegada de inversiones, ni al tercer, cuarto, quinto, sexto semestre. Tienen que resolver los problemas hoy. Digamos. Y en principio, de vuelta, volver a una mirada industrial. Está perfecto lo del agro, hay que tratar de fomentarlo y demás, pero digo, sin industria no hay futuro. a ver. Coincido con respecto al tema de las pymes. Me parece que mientras, Nico, la intermediación comercial e intermediación financiera le gane la producción, este país no tiene destino. Y me parece que mientras el caballo esté puesto en favorecer la renta económica y no la renta productiva, este país no tiene horizonte. Y me parece que la clase política tiene que generar los incentivos económicos para que la renta productiva le gane a la económica y la financiera. Bien, gracias a todos por haber venido, siempre un gran placer. Ahora en un ratito estoy con el debate político, yo que ustedes lo escucho porque va a estar bravo. También viene Alberto Fernández hoy al programa, que va a generar muchos títulos. Vamos a estar obviamente dialogando con todo, viene Daniel Arroyo.